Nora estaba sentada frente a la mesa de caoba, mirando fijamente los papeles del divorcio que empujaban hacia ella. La familia de su esposo se burlaba en voz baja, susurrando sobre lo rápido que podrían echar de la casa a la cazafortunas. Todos esperaban lágrimas, súplicas o una pelea amarga por los bienes de Richard. En cambio, tomó su pluma Montblanc, firmó sin decir una sola palabra, y se marchó. Ellos celebraron su victoria, completamente ajenos a que Nora no solo era dueña de la casa en la que estaban sentados. Nora era dueña de todo su legado. La lluvia azotaba los ventanales de la enorme mansión en Greenwich, Connecticut, un tamborileo rítmico que combinaba con la tensión que sofocaba el comedor. Nora permanecía en silencio en el extremo de la gran mesa de caoba de 3 metros. Llevaba puesto un sencillo suéter de cachemira azul marino, un contraste marcado con la exhibición agresiva de riqueza que la rodeaba. Frente a ella estaba sentado su esposo desde hacía 4 años, Richard Rayes. Richard era la viva imagen de la soberbia de la costa este, vestido con un traje a medida incluso para una cena familiar privada, su Rolex Submarine asomando por el puño cada vez que tomaba su copa de vino. A su lado estaba su madre, Beatrice, cuya personalidad se construía sobre membresías de clubes campestres y rencores viejos. Junto a Beatrice estaba Chloe, la hermana menor de Richard, escribiendo furiosamente en su teléfono, desinteresada en la reunión hasta que olió sangre en el ambiente. Simplemente no entiendo por qué insistes en usar esta ropa tan apagada, Nora, dijo Beatrice, cortando su carne término medio con la precisión de un cirujano. La próxima semana recibiremos al director regional de Chase Manhattan. No puedo permitir que parezcas una maestra suplente que se tropezó con el dinero. Eso refleja mal en Richard. Refleja mal en Ayes Nevations. Nora no se inmutó. Llevaba 4 años absorbiendo el veneno de Beatrice. Me aseguraré de vestir algo más apropiado, Beatrice, respondió, con la voz suave, perfectamente medida. No te molestes, interrumpió Richard. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el tintineo de los cubiertos se detuvo. Chloe levantó la mirada de su teléfono, sus ojos se abrieron con un interés repentino y depredador. Beatrice se recostó en su silla, una sonrisa fría y satisfecha jugueteando en las comisuras de sus labios rojo oscuro. Nora miró a su esposo. Richard no la miraba a ella. Su mirada estaba fija en el cristal costoso de su copa de vino. «Disculpa», preguntó Nora, manteniendo el tono uniforme. «Dije que no te molestes», repitió Richard, finalmente levantando los ojos para encontrarse con los de ella. Había una frialdad en esos ojos que Nora nunca había visto antes. Un desapego calculado que anunciaba el final de una guerra larga y silenciosa. No estarás en la cena de la próxima semana, Nora. No estarás aquí en absoluto. Antes de que Nora pudiera procesar esas palabras, las pesadas puertas de roble del comedor se abrieron de par en par. María, el ama de llaves de la mansión, se veía profundamente incómoda mientras se hacía a un lado para dejar entrar a alguien. Era Jessica Beaumont, heredera de una empresa mediana de desarrollo inmobiliario en Manhattan, cuyo perfil de Instagram era una exhibición curada de yates en Saint-Tropez y mesas VIP en Marquis. Era despampanante, de manera pulida y agresiva, con un vestido de cóctel verde esmeralda y una pulsera Love de Cartier que tintineaba al entrar. «Perdón por llegar tarde, Richie», ronroneó Jessica, caminando directo hacia Richard y colocando una mano perfectamente manicurada sobre su hombro. Se inclinó y le besó la mejilla. Richard no se apartó. Al contrario, levantó su mano y cubrió la de ella con la suya. A Nora se le cortó la respiración, pero forzó su rostro a una máscara de total neutralidad. No gritó. No lanzó su copa de vino. Simplemente dobló su servilleta de lino y la colocó sobre la mesa junto a su plato. «Richard», dijo Nora, su voz bajando una fracción de octava. «¿Qué es esto?» Beatrice soltó una risa cortante y despectiva. «Ay, por el amor de Dios, Nora. No te hagas la tonta. No te queda bien». Richard finalmente despertó y se dio cuenta de que un hombre de su estatura necesita una pareja que esté a la altura de su ambición, no a alguien a quien tuvo que rescatar de un apartamento diminuto en Brooklyn. «A ti no te pregunté, Beatrice», dijo Nora en voz baja, con los ojos clavados en su esposo. «Le pregunté a Richard». Richard se aclaró la garganta, de pronto ansioso por terminar con esto de una vez.
Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un grueso sobre color crema. Lo lanzó sobre la mesa de caoba pulida. El sobre se deslizó por la superficie lisa, deteniéndose a centímetros del plato de Nora. Se acabó, Nora, dijo Richard, con un tono de negocios, como si estuviera despidiendo a un empleado de nivel medio. Ya hablé con mis abogados. Los papeles del divorcio están en el sobre. Estoy siendo generoso. Hay una oferta de arreglo ahí adentro que te mantendrá cómoda 1 año o 2, mientras decides qué hacer con tu vida. Pero quiero que salgas de la casa antes de que termine el fin de semana. Jessica sonrió con suficiencia, pasando sus dedos por el cabello de Richard. No es nada personal, Nora. Simplemente no encajas en este mundo. Richard va a sacar a bolsa a Ayes Nevassens el próximo año. Necesita una esposa que entienda de estrategia corporativa, de alta sociedad, de relaciones públicas. No a alguien que se pasa los fines de semana leyendo novelas de bolsillo y usando suéteres de tienda de segunda mano. Chloe intervino, incapaz de resistirse a sumarse al ataque. Honestamente, Nora, deberías estarle agradecida. Te dio 4 años de lujo que jamás habrías conocido de otra forma. Firma los papeles y vete en silencio. No te hagas quedar mal peleando esto. Nora bajó la mirada hacia el sobre. Su corazón latía en un ritmo firme. No había dolor, solo una profunda sensación de claridad. Durante 4 años había interpretado el papel de la esposa callada y sumisa. Había apagado su propia luz para que Richard brillara. Había tolerado el abuso emocional constante de Beatrice y la crueldad mezquina de Chloe, todo porque de verdad creía que Richard la amaba. Que debajo de esa ambición corporativa seguía existiendo el hombre bueno que había conocido en una cafetería, 5 años atrás. Pero al mirarlo ahora, sosteniendo la mano de su amante en el comedor de su propia casa, comprendió que se había enamorado de un fantasma. El hombre frente a ella era exactamente lo que su familia lo había moldeado para ser, arrogante, soberbio y profundamente necio. Nora extendió la mano y tomó el sobre. El ambiente en la habitación cambió. Beatrice, Richard y Jessica se inclinaron ligeramente hacia adelante, anticipando el colapso. Esperaban lágrimas. Esperaban que gritara, que lanzara una copa, que exigiera la mitad de los bienes de Richard, que invocara los años que había desperdiciado con él. Dennis Calvel, el abogado de divorcios agresivo y carísimo de la familia Ayes, le había advertido a Richard que una mujer sin acuerdo prenupcial podría luchar con uñas y dientes por la mansión de Greenwich y una parte de Ayes y Nevassens. Nora abrió el sobre y sacó el grueso fajo de documentos. Fue directo a la cláusula del arreglo. Era casi risible. Richard le ofrecía una suma total de $150.000, la camioneta Range Rover 2019 que usaba para hacer las compras, y un estricto acuerdo de confidencialidad que le prohibía hablar sobre su matrimonio o los negocios de Richard con la prensa. A cambio, ella renunciaría a toda pensión alimenticia, a todo derecho sobre la propiedad de Greenwich y a toda participación en Ayes y Nevassens. Era una oferta insultante y depredadora. Cualquier juez la habría rechazado en el acto. Dennis Calvel la había redactado únicamente como táctica de intimidación, esperando que Nora presentara una contraoferta y comenzara una negociación de meses. Nora no leyó más allá de la segunda página. No lo necesitaba. Abrió su bolso, sacó una pluma fuente Montblanc Meisterstück negra, un regalo de su difunto padre, y le quitó la tapa. Deberías hacer que un abogado revise eso, dijo Richard, con un dejo de nerviosismo condescendiente en la voz, confundido por su silencio. Digo, es legalmente vinculante en cuanto lo firmes. No puedes venir a llorarme después cuando se te acabe el dinero. Ella no tiene abogado, Richard, se burló Beatrice. ¿A quién iba a contratar? No ha trabajado ni un solo día desde que se casó contigo. Nora las ignoró. Pasó a la última página, encontró la línea marcada, firma del demandado, y firmó su nombre con letra elegante y fluida, Nora Gallagher. Usó deliberadamente su apellido de soltera. Tapó la pluma, colocó los documentos con cuidado de vuelta en el sobre, y lo deslizó por la mesa hacia Richard. Listo, dijo Nora, con la voz vacía de emoción. Richard se quedó mirando el sobre como si fuera una bomba. Parpadeó, claramente desconcertado. Tú. Ni siquiera leíste la división de bienes.
No quiero tus bienes, Richard, dijo Nora con suavidad. Se puso de pie, alisando el frente de su suéter de cachemira. Quédate con los 150.000. Quédate con la Range Rover. Quédate con la casa. Jessica soltó una carcajada triunfal y afilada, mirando a Beatrice. Vaya, eso fue más fácil de lo que pensábamos. Ya ven, ella sabe que no tiene nada que hacer. Tendré mis maletas listas en 1 hora, continuó Nora, ignorando a Jessica por completo. Miró directamente a Richard. Por un instante fugaz, la fachada arrogante de Richard se resquebrajó, revelando una confusión profunda e inquietante. Él había esperado una guerra. En cambio, ella le estaba entregando una rendición tan absoluta que resultaba antinatural. ¿A dónde irás?, preguntó Richard, casi sin querer. Eso ya no es asunto tuyo, respondió Nora. Se dio la vuelta y salió del comedor. Mientras subía la gran escalera curva hacia la suite principal, pudo escuchar el repentino estallido de risas festivas que venía del comedor. Beatrice alababa a gritos la crueldad de Richard. Chloe le preguntaba a Jessica sobre organizadores de bodas. Estaban revolcándose en su triunfo, convencidos de que acababan de extirpar un tumor del legado de la familia Hayes. En la habitación principal, Nora no empacó los vestidos de diseñador que Richard le había comprado para lucir en las galas corporativas. Tampoco empacó las joyas de diamantes que Beatrice le había regalado, siempre acompañadas de notas pasivo-agresivas sobre verse presentable. Empacó 2 maletas con su ropa, sus libros, su laptop, y un maletín de titanio con cerradura que mantenía escondido al fondo del closet. Mientras cerraba la última maleta, sacó su teléfono y marcó un número que no había marcado en 4 años. La línea sonó 2 veces antes de que una voz con acento británico, nítida y elegante, contestara. Gallagher Trust, habla Arthur. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, Arthur, dijo Nora suavemente. Soy Nora. Hubo un silencio brusco al otro lado de la línea. Arthur Penaligan, el director ejecutivo de patrimonio y albacea del legado del difunto William Gallagher, rara vez perdía la compostura, pero su voz tembló ligeramente. Señorita Gallagher. Dios mío, ha pasado muchísimo tiempo. Así es, coincidió Nora. Lamento haber desaparecido, Arthur. Pero necesito que inicies el protocolo Fénix. Arthur hizo una pausa. El silencio en el teléfono pesaba como el peso de miles de millones de dólares moviéndose en la oscuridad. ¿Está segura, señora? Eso descongelará sus activos principales. También alertará a las juntas directivas de Vanguard International, Oak Haven Capital y todas las filiales de que la directora ejecutiva ha regresado. Estoy segura, dijo Nora, mirando por la ventana de la habitación la mansión de Greenwich empapada de lluvia. Y Arthur, consígueme los archivos financieros de Hayes Nevaschens, específicamente el financiamiento oculto que recibieron hace 3 años de Oak Haven Capital para evitar la bancarrota. Considere lo hecho, señorita Gallagher. ¿A dónde envío el auto? Por ahora estoy en la residencia Hayes, pero me hospedaré en el Hotel Pierre en Manhattan mientras preparan mi penthouse. Excelente. Bienvenida de vuelta, señora. Nora colgó el teléfono. Tomó las asas de sus maletas y bajó las escaleras. La familia seguía en el comedor, bebiendo champán. Richard salió al pasillo al escuchar el ruido de las ruedas de su equipaje sobre el piso, rumbo a la puerta principal. Se quedó de pie con las manos en los bolsillos, mirándola con una mezcla de lástima y alivio. Nora, si necesitas un hotel para esta noche. Estoy bien, Richard, interrumpió Nora, abriendo la pesada puerta de roble. El aire frío de la noche entró de golpe. Solo asegúrate de que Dennis presente esos papeles el lunes por la mañana. Quiero que este divorcio se finalice lo antes posible. Buena suerte allá afuera, Nora, dijo Richard, negando con la cabeza. El mundo real es mucho más duro de lo que crees. Nora se detuvo en el umbral. Miró hacia atrás, hacia su esposo, el hombre que se creía un titán de la industria, completamente ajeno al hecho de que todo su imperio se sostenía gracias a una empresa que ella misma poseía. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. No tienes idea, Richard. Adiós. Salió caminando bajo la lluvia, subiendo a un Mercedes Maybach negro que acababa de detenerse silenciosamente en la entrada,
dejando a Richard mirándola alejarse. Una sensación repentina e inexplicable de temor se instaló en su estómago. 4 semanas después, el horizonte de Manhattan brillaba a través de los ventanales panorámicos de la sala de juntas ejecutiva de Ayes Innovations. Richard Ayes estaba de pie a la cabeza de la larga mesa de vidrio, ajustándose los puños de su traje Tom Ford. Se sentía invencible. El último mes había sido un torbellino de absoluta liberación. Con Nora fuera del cuadro, había integrado por completo a Jessica en su vida. Ya aparecían juntos en la revista Hamptons como la nueva pareja de poder corporativo de Nueva York, y las conexiones agresivas de Jessica en la alta sociedad hacían que Richard se sintiera un verdadero amo del universo. Planeaban una boda de $750.000 en el Hotel Plaza para la próxima primavera. Pero más importante aún, Ayes Innovations estaba a punto de lograr un avance monumental. 3 años atrás, la empresa estuvo al borde de la ruina absoluta. El padre de Richard había hecho inversiones terribles, y al tomar el control, Richard heredó una compañía que sangraba dinero. Justo cuando se preparaban para declararse en bancarrota, una firma de capital privado misteriosa llamada Oak Haven Capital había intervenido, comprando su deuda e inyectando 150 millones para financiar su nuevo software de logística con inteligencia artificial. Richard siempre creyó que la inversión de Oak Haven era prueba de su propio genio, de su brillante presentación. Se había convencido a sí mismo de que era un prodigio que había levantado la empresa por su propio esfuerzo. Ahora estaban a semanas de que Oak Haven liberara el último tramo de $50 millones, lo que permitiría que Ayes Innovations saliera a bolsa en una oferta pública muy esperada. Richard, las proyecciones para el tercer trimestre se ven excepcionales, dijo David Kensington, el director financiero, deslizando una elegante tableta sobre la mesa de vidrio. Si conseguimos la firma final de Oak Haven Capital antes del viernes, podremos anunciar oficialmente la fecha de la salida a bolsa. No hay sí, David, dijo Richard con suavidad, apoyando las manos sobre la mesa. Ya está en la bolsa. Hemos cumplido con cada métrica. Su director ejecutivo anónimo, sea quien sea ese viejo británico que dirige ese fondo fantasma, tiene que estar encantado con nuestros márgenes. Hay un pequeño contratiempo, dijo David, con el ceño ligeramente fruncido, tocando la pantalla de la tableta. Recibí un correo del departamento legal de Oak Haven esta mañana. Están congelando el último tramo. El aire en la sala de juntas se quedó muerto. Richard se enderezó, y su sonrisa desapareció. Disculpa. Congelándolo. ¿Con qué fundamento? Están invocando la cláusula 4B del acuerdo original de rescate, explicó David, leyendo de la pantalla. Una auditoría operativa integral. Van a enviar a su equipo ejecutivo aquí el viernes para revisar personalmente nuestros libros, nuestra estructura administrativa y nuestras proyecciones futuras antes de liberar los últimos 50 millones. Richard apretó la mandíbula. Una auditoría. Llevamos 3 años enviándoles reportes trimestrales sin que hagan una sola pregunta. ¿Por qué este micromanejo repentino? Se pone peor, continuó David, visiblemente incómodo. El correo indica que la directora ejecutiva de Vanguard International, la empresa matriz de Oak Haven, regresó recientemente de un año sabático prolongado y ha tomado supervisión directa del portafolio de Ayes Innovations. Ella misma dirigirá la auditoría en persona. Un murmullo recorrió la sala. Vanguard International era un gigante multimillonario con tentáculos en bienes raíces, tecnología y logística global, y su directora ejecutiva era famosa por su carácter reservado. Un fantasma que solo se comunicaba a través de intermediarios de élite. ¿La directora ejecutiva de Vanguard viene aquí?, preguntó Richard, con una mezcla de pánico y asombro invadiéndolo por dentro. Si fallaban esta auditoría, la salida a bolsa estaba muerta. Ayes Innovations colapsaría bajo su propio peso en menos de un mes. Pero si lograba conquistar a la directora de Vanguard, podría catapultarlo a la estratosfera absoluta del mundo de los negocios. Sí, el viernes a las 10 de la mañana, confirmó David. Bien, dijo Richard, aplaudiendo con fuerza. Preparen todo. Quiero los pisos pulidos, el software beta funcionando a la perfección, y las cifras del tercer trimestre memorizadas por cada persona en esta sala. Vamos a desplegar la alfombra roja para esta persona. Averigüen cuál es su whisky escocés favorito. Quiero una botella esperando en la sala de juntas.
Mientras Richard se desesperaba entre hojas de cálculo en su oficina de Midtown, Nora estaba sentada en un sillón de cuero a medida, 50 pisos por encima de Wall Street. Su transición había sido impecable. En el momento en que puso un pie en las oficinas de Gallagher Trust, 4 años interpretando a la esposa dócil se desprendieron de ella como piel muerta. Su difunto padre, William Gallagher, había construido un imperio a través de adquisiciones despiadadas y disciplina de hierro. Al morir, le dejó todo a su única hija. Los medios pensaban que Nora era demasiado joven, demasiado blanda para dirigir el conglomerado. Así que ella había colocado la empresa en un fideicomiso ciego, administrado por una junta de directores de confianza, y se había alejado para vivir una vida normal. Poco después conoció a Richard, enamorándose de su ambición, ocultando por completo su verdadera fortuna para asegurarse de que él la amara a ella, no a su dinero. Cuando la empresa de Richard comenzó a fracasar 3 años atrás, Nora no soportó ver a su esposo hundido en la depresión. En secreto, le ordenó a Oak Haven Capital que rescatara a Ayers Innovations. Había financiado todo su ego. Ahora iba a desmantelarlo. Nora miraba el horizonte de Manhattan, con un traje sastre color carbón de Tom Ford perfectamente ajustado, el cabello recogido en un moño severo, y los ojos afilados, despojados de la calidez que Richard siempre había dado por sentada. Arthur Penaligan estaba de pie frente a su enorme escritorio, entregándole una gruesa carpeta de Manila. Señorita Gallagher, el desglose financiero completo de Ayers Innovations, como lo solicitó. Nora abrió la carpeta. Revisó las cifras con la velocidad de un contador forense experimentado. Sus ojos se entrecerraron. Está sobreendeudado, Arthur. Mira esto. Usó el segundo tramo del financiamiento de Oak Haven para comprar a sus accionistas minoritarios y consolidar su propio poder de voto, en lugar de invertirlo en el Departamento de Investigación y Desarrollo, como estipulaba el contrato. Así es, señora, dijo Arthur con tono cortante. El señor Ayers ha estado tratando los fondos de Oak Haven como su chequera personal. Además, sus gastos personales, profundamente entrelazados con las líneas de crédito corporativas, se han disparado en el último mes. Cenas extravagantes, vuelos privados fletados, y un depósito no reembolsable de $250.000 al Hotel Plaza para un evento privado. Nora soltó una risa seca y burlona. Está usando el dinero de mi empresa para financiar su boda con Jessica Beaumont. Así parece, señora. Nora cerró la carpeta y apoyó las manos sobre ella. Arthur, bajo la cláusula 4b, cualquier uso indebido de los fondos de Oak Haven le permite a Vanguard exigir de inmediato el pago total del préstamo original de $150 millones. ¿Correcto? Eso es correcto. Y si no pueden pagar, que no pueden, Vanguard tiene el derecho de embargar todos los activos, la propiedad intelectual y los bienes raíces de Ayers Innovations para liquidar la deuda. ¿Y quién posee técnicamente la escritura de la mansión de Greenwich que se puso como garantía del préstamo inicial, señor? Técnicamente le pertenece a Oak Haven Capital. Nora sonrió. Fue una sonrisa peligrosa, aterradora. Excelente. Prepara al equipo legal, Arthur. Que redacten los documentos de embargo de activos y los tengan listos para firmar. Y cancela mis citas del viernes por la mañana. Planea asistir a la auditoría en persona, señorita Gallagher. Ah, por supuesto, dijo Nora, con los ojos brillando de anticipación. No me la perdería por nada del mundo. Richard Ayers cree que es un titán hecho a sí mismo. Es hora de que aprenda quién construyó realmente su trono. El piso ejecutivo de Ayers Innovations era un enjambre de energía frenética y meticulosamente coreografiada. Eran las 9:30 de la mañana del viernes. El sol entraba a raudales por los ventanales del piso al techo con vista a la avenida Lexington, proyectando sombras largas y dramáticas sobre los pisos de mármol blanco pulido. Richard Ayers caminaba de un lado a otro en la sala de juntas de paredes de vidrio, con un audífono Bluetooth en la oreja, dando órdenes de último minuto a su aterrorizado equipo de marketing. Sudaba, aunque el clima estaba fresco. Hoy era la culminación de 3 años de trabajo agotador, o más bien de proyectar la imagen de ese trabajo, mientras Oak Haven Capital sostenía su estilo de vida. Al fondo de la sala, completamente fuera de lugar, estaban Jessica Beaumont y Beatrice Ayers, bebiendo agua San Pellegrino, vestidas en tonos de beige y crema,
Como si fueran a un partido de polo en lugar de una auditoría corporativa. Jessica había insistido en venir. Quería estar presente en el momento exacto en que la directora ejecutiva de Vanguard firmara la liberación final de los 50 millones, para poder arrastrar de inmediato a Richard a un almuerzo de celebración en un restaurante de 3 estrellas Michelin. Beatrice, por supuesto, se había sumado para disfrutar del ascenso inminente de su hijo a la clase de los multimillonarios. Richard, cariño, deja de caminar. Estás rayando el cuero italiano de tus zapatos, dijo Beatrice, examinando sus uñas manicuradas. Este auditor va a echar un vistazo a tus proyecciones trimestrales y va a firmar el cheque. Somos los Ayes. Nosotros no rogamos por dinero. La gente ruega por invertir en nosotros. Jessica sonrió, revisando su reflejo en la pantalla oscura de su iPhone. Exacto, Richie. Además, el amigo de mi papá en Goldman Sachs dijo que la directora ejecutiva de Vanguard es de la vieja aristocracia británica. Solo háblale de golf o de yates, y la vas a tener comiendo de la palma de tu mano. Richard hizo una pausa, respirando profundo y alisando las solapas de su traje gris carbón a medida. Tienes razón. Tenemos las cifras. Tenemos el software. Solo hay que jugar el juego. A las 9:55 en punto, David Kensington, el director financiero, entró prácticamente corriendo a la sala de juntas. Su rostro tenía el color de la leche descremada. Ya llegaron, jadeó David, aferrándose a su tableta contra el pecho como si fuera un escudo. Seguridad acaba de llamar desde el vestíbulo. La comitiva de Vanguard está en el elevador privado. Richard cuadró los hombros, una sonrisa arrogante y ensayada instalándose en su rostro. Muy bien, todos a sus puestos. Vamos a mostrarles a estos dinosaurios cómo hace negocios la nueva generación. El elevador privado al final del pasillo emitió un timbre. Un suave sonido melódico que de pronto sonó como un clavo en el ataúd en la oficina silenciosa. Las pesadas puertas de acero inoxidable se abrieron. 4 hombres vestidos con trajes negros idénticos y a la medida salieron primero. Se movían con precisión militar, dispersándose por el vestíbulo. No eran solo abogados. Eran el equipo de élite corporativo de Vanguard. Detrás venía Arthur Penaligan, cargando un maletín de titanio, el cabello plateado perfectamente peinado, la postura imposiblemente recta. Richard salió de la sala de juntas, con la mano extendida, proyectando absoluta confianza. Caballeros, bienvenidos a Ayes Innovations. Soy Richard Ayes, director ejecutivo y fundador. Es un gran honor recibir a Vanguard. La voz de Richard murió en su garganta. Al bajar del elevador, moviéndose con una gracia depredadora que acaparó la atención absoluta de cada persona en el piso, estaba Nora. No se parecía en nada a la mujer callada que había aceptado un arreglo de $150.000 un mes atrás. Llevaba un traje sastre Alexander McQueen gris pizarra, esculpido a su medida, aretes de diamantes Cartier, y el cabello recogido en un moño impecable. Parecía acero líquido. El silencio en el piso ejecutivo fue absoluto. Las máquinas de escribir se detuvieron. Los teléfonos siguieron sonando sin que nadie los contestara. La mano extendida de Richard cayó lentamente a su costado, su cerebro cortocircuitado, parpadeando ante su exesposa como si fuera una alucinación. Detrás de él, en la sala de juntas, Beatrice se puso de pie tan rápido que la silla rechinó ruidosamente contra el piso de mármol. A Jessica se le abrió la boca, olvidando por completo su agua San Pellegrino. Nora. Logró articular finalmente Richard, con la voz quebrada, despojada de todo su porte de director ejecutivo. ¿Qué? ¿Qué diablos haces aquí? Nora no rompió su paso. Caminó junto al mostrador de recepción, sus tacones costosos resonando rítmicamente contra el mármol. No se veía enojada. No se veía amargada. Se veía completa y devastadoramente aburrida. Hola, Richard, dijo Nora, su voz haciendo eco en el vestíbulo silencioso. Te ves un poco sonrojado. El shock de Richard mutó rápidamente en indignación. Miró a Arthur, luego a los 4 abogados corporativos. ¿Qué significa esto? Esto es una especie de broma. David, llama a seguridad ahora mismo. Mi exesposa no tiene permitido estar en este piso.
Está violando su acuerdo de confidencialidad con solo estar en este edificio. Beatrice pasó junto a David y salió al pasillo hecha una furia. ¿Cómo te atreves a mostrar tu cara aquí, patética cazafortunas? Perdiste la cabeza. Richard te dio $150.000 para que desaparecieras en el agujero miserable del que saliste. ¿Seguridad? Saquen a esta mujer de inmediato. Los abogados de Vanguard no se inmutaron. Arthur dio medio paso al frente, la expresión más fría que el hielo. Le recomendaría encarecidamente que no llame a seguridad, señor Hayes, dijo Arthur, su acento británico cortando el aire como un bisturí. ¿Y usted quién diablos es? Exigió Richard, su rostro tornándose de un rojo feo. Tiene exactamente 10 segundos para sacar a esta mujer loca de mi piso antes de que llame a la policía. Arthur no levantó la voz, pero ésta cargaba el peso de miles de millones. Mi nombre es Arthur Penaligan. Soy el director de operaciones de Vanguard International. Y la mujer que está intentando echar de su propio edificio es la señorita Nora Gallagher, la única heredera de Gallagher Trust, la dueña de Oak Haven Capital, y la directora ejecutiva de Vanguard. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Richard dejó de respirar. La sangre se le drenó del rostro tan rápido que parecía a punto de desmayarse. Detrás de él, Beatrice soltó un jadeo corto y sibilante, aferrándose las perlas del cuello. Jessica dio un paso físico hacia atrás, sus ojos moviéndose frenéticamente entre el traje de diseñador de Nora y el maletín de titanio de Arthur. ¿Eso? Eso es imposible, susurró Richard, con los ojos muy abiertos, suplicándole a Arthur que revelara el remate de la broma. ¿Ella? Ella no tiene dinero. Vivía en un apartamento estudio en Brooklyn cuando la conocí. No sabe nada de finanzas. Nora finalmente dejó de caminar. Estaba a centímetros de Richard. Lo miró hacia arriba, y por primera vez, Richard la vio de verdad. La chica callada y sumisa a la que había maltratado emocionalmente durante 4 años nunca había existido. Era una máscara. Y la mujer que había debajo de ella era una titán que podía aplastarlo con una sola llamada telefónica. ¿De verdad creíste que una empresa mediana de software logístico con márgenes terribles podía conseguir un rescate de $150 millones de Oak Haven Capital solo por el mérito de tu presentación, Richard? Preguntó Nora, con un tono completamente conversacional. Tu software es derivativo. Tu administración es descuidada. Vanguard compró tu deuda por una sola razón, porque hace 3 años no quise ver a mi esposo llorar hasta quedarse dormido por una bancarrota. Richard retrocedió un paso, tambaleándose por el golpe verbal. Nora no esperó a que se recuperara. Pasó junto a él y entró directamente a la sala de juntas de paredes de vidrio. Ignoró a Jessica por completo, caminó hasta la cabecera de la mesa larga, la silla de Richard, y se sentó. Ahora, dijo Nora, entrelazando las manos sobre la mesa de vidrio, comencemos la auditoría. El ambiente dentro de la sala de juntas era sofocante. Arthur Penaligan y el equipo legal de Vanguard entraron detrás de Nora, tomando asiento a lo largo del lado izquierdo de la mesa. Richard, completamente desmoronado, prácticamente se tropezó hasta una silla del lado derecho. David Kensington, el director financiero, parecía estar preparándose para escribir su propia carta de renuncia con sangre. Beatrice y Jessica habían quedado reducidas a espectadoras silenciosas y aterradas, arrinconadas contra la pared del fondo como rehenes. Nora chasqueó los dedos. Arthur abrió de inmediato su maletín de titanio y repartió 4 gruesos expedientes negros sobre la mesa. Saltémonos las formalidades, David, dijo Nora, dirigiéndose directamente al director financiero. Vayan a la página 14 del informe de contabilidad forense. Las manos temblorosas de David hurgaron torpemente en el expediente. Richard solo miraba fijamente las páginas, con la mente incapaz de procesar el cambio catastrófico en su realidad. Su exesposa, la mujer a la que había ridiculizado por usar suéteres de tienda de segunda mano, ahora comandaba una sala llena de los asesinos corporativos más despiadados de Wall Street. La cláusula 4b del acuerdo de rescate de Oak Haven estipulaba claramente que el segundo tramo de $50 millones debía destinarse exclusivamente a investigación y desarrollo, declaró Nora, su voz cortando el silencio. David, ¿podrías explicarle a la sala a dónde fue realmente ese dinero? David tragó saliva con dificultad.
Miró a Richard, aterrado, pero Richard estaba paralizado. Bueno, señora Gallagher, por instrucción directa del señor Hayes, 40 millones se destinaron a comprar la participación de los 3 accionistas minoritarios. Para consolidar el poder de voto de Richard, aclaró Nora fríamente. Una violación directa de los convenios. ¿Y los 10 millones restantes? David se limpió una gota de sudor de la frente. Se absorbieron dentro del fondo operativo corporativo. Nora se inclinó hacia adelante, clavando en Richard una mirada tan afilada que podría cortar el vidrio. El fondo operativo corporativo, lo cual es fascinante, Richard, porque el equipo forense de Vanguard notó algunas anomalías bastante espectaculares en tus líneas de crédito corporativas durante el último mes. Arthur deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa hacia Richard. Era un estado de cuenta bancario consolidado. Desde que firmé los papeles del divorcio hace 4 semanas, leyó Nora en voz alta. Sin apartar los ojos de Richard, has fletado jets privados a Cabo San Lucas. Compraste un anillo de diamantes con montura de platino de Harry Winston por $600.000. Y lo más descarado, transferiste un depósito no reembolsable de $250.000 al Hotel Plaza desde una cuenta subsidiaria de Hayes Innovations. Jessica soltó un pequeño chillido horrorizado desde la pared del fondo. Miró a Richard, sus ojos muy abiertos con una repentina comprensión. El dinero que él había estado derrochando para impresionarla a ella y a sus amistades de alta sociedad no era suyo, era deuda corporativa. Estás financiando tu boda con mi dinero, Richard, dijo Nora en voz baja. Nora, por favor, Richard finalmente habló, con la voz temblando, despojada de toda su arrogancia habitual. Podemos arreglar esto. Puedo mover algo de capital. La salida a bolsa va a generar 300 millones el primer día. Solo necesitamos el último tramo para llegar a la campanada. Vas a recuperar tu dinero, con intereses. Tú me conoces. Conozco al hombre que fingiste ser, corrigió Nora sin esfuerzo. Pero tú no me conoces a mí. Nunca te molestaste en preguntar. Si lo hubieras hecho, sabrías que Vanguard no tolera la malversación. Beatrice, incapaz de permanecer en silencio ante la destrucción de su familia, se apartó de la pared. Apuntó un dedo tembloroso y manicurado hacia Nora. Tú lo emboscaste. Bruja desalmada. Nos ocultaste tu dinero a propósito. Lo atrapaste en una trampa para robarle su empresa. Nora la miró fijamente. Beatrice retrocedió visiblemente bajo el peso absoluto de su autoridad. Robarle su empresa. Nora soltó una risa seca y hueca. Beatrice, esta empresa es un barco que se hunde, sostenido únicamente por el capital de Vanguard y por mi lástima. No estoy aquí para robarla. Estoy aquí para liquidarla. Nora se volvió hacia Arthur y asintió. Arthur sacó un documento legal nuevo de su portafolio. Llevaba el sello rojo pesado de una corte federal de bancarrotas. Bajo los términos del incumplimiento de contrato, anunció Arthur, su voz resonando en la sala silenciosa, Vanguard International está exigiendo formalmente el pago del préstamo de $150 millones, de manera inmediata. Richard hundió el rostro entre las manos. No lo tengo. No tenemos ni $50.000 en efectivo líquido, mucho menos 150 millones. Somos conscientes de su insolvencia, señor Hayes, continuó Arthur, sin piedad. Por lo tanto, Vanguard va a ejercer su derecho de embargar todas las garantías listadas en el acuerdo original. Arthur deslizó el documento hacia Richard. Adjunta al frente había una escritura de propiedad. Nora se recostó en su silla, entrelazando los dedos. Cuando aceptaste el rescate hace 3 años, Richard, pusiste como garantía el único bien que tu familia poseía por completo para asegurar el préstamo, la mansión de Greenwich. Beatrice soltó un grito ahogado. Se tambaleó hacia adelante, aferrándose al respaldo de la silla de Richard. No. Richard, dime que está mintiendo. Esta casa ha estado en nuestra familia por 4 generaciones. Tú no pudiste haber hipotecado la casa. Richard no levantó la mirada. Solo negó con la cabeza, lágrimas de derrota absoluta cayendo sobre la mesa de vidrio. Nora miró a Beatrice, su expresión desprovista de una pizca de compasión.
Fui muy generosa cuando ustedes me sacaron de mi propia casa hace 4 semanas, Beatrice. Empaqué mis maletas en 1 hora. Yo les estoy dando 48. Los gestores de activos de Vanguard estarán en la mansión de Greenwich el domingo por la mañana a las 9 para cambiar las cerraduras. Todo lo que quede adentro pasará a ser propiedad del fideicomiso. Jessica ya había escuchado suficiente. Se dio cuenta, en un destello aterrador, de que Richard no era un titán de la industria. Era un fraude a punto de quedarse sin casa, sin trabajo, y enterrado en litigios corporativos. En silencio, cerró su bolso Birkin, giró sobre sus tacones y se deslizó fuera de la sala de juntas sin decirle una sola palabra a su prometido. Richard escuchó el clic de la puerta cerrándose detrás de Jessica. Supo que se había ido. Estaba perdiendo todo, su empresa, su legado, su amante, su fortuna, todo en el lapso de 15 minutos. ¿Por qué?, susurró Richard, mirando a Nora con los ojos inyectados en sangre. Si tenías todo este poder, si eras tan rica, ¿por qué dejaste que te tratáramos así? ¿Por qué firmaste los papeles del divorcio sin pelear? Nora se puso de pie. Se abotonó el saco de su traje Alexander McQueen, mirando hacia abajo al hombre destrozado al que alguna vez había amado. Porque, Richard, dijo Nora en voz baja, la finalidad en su voz resonando por toda la sala de juntas destruida. Si te hubiera enfrentado como tu esposa, habría tenido que negociar. Al firmar esos papeles, me convertí en tu acreedora. Y los acreedores no negocian. Cobran. El domingo por la mañana en Greenwich, Connecticut, solía reservarse para mimosas en la terraza y el suave sonido de las pelotas de tenis en el club campestre. Para la familia Hayes, fue el día en que su dinastía fue desmantelada, pieza por pieza. A las 9:05 en punto, una flotilla de camionetas negras y 2 camiones de mudanza entraron por el amplio camino circular de la mansión. Beatrice Hayes estaba de pie junto a las grandes puertas de caoba de la entrada, aferrando un pañuelo de seda Chanel alrededor de su cuello, su rostro pálido y demacrado. Había envejecido 10 años en 48 horas. A su lado, Chloe sollozaba sin control, tratando frenéticamente de meter bolsos de diseñador en un baúl Louis Vuitton empacado de manera apresurada. Richard estaba sentado en los escalones de piedra del porche, mirando fijamente la grava húmeda. No había dormido desde el viernes. Había pasado los últimos 2 días encerrado en su estudio, llamando desesperadamente a cada contacto en Chase Manhattan, Morgan Stanley y Citigroup, rogando por un préstamo puente que detuviera el embargo de Vanguard. Las respuestas fueron uniformemente brutales. Wall Street era un ecosistema pequeño y despiadado, y la noticia de su humillación se había esparcido como un virus. Nadie iba a arriesgar miles de millones en negocios con Vanguard para salvar a un director de segunda categoría, que había malversado los fondos de su propio rescate. Sus llamadas eran recibidas a gritos, sus correos rebotaban. Para el sábado por la noche, hasta su propio abogado lo había abandonado, citando un conflicto de intereses irresoluble. A las 9 en punto, Arthur Penaligan bajó del vehículo principal, flanqueado por 4 gestores de activos de Vanguard y 2 guardias de seguridad privados. Buenos días, dijo Arthur, su acento británico nítido en el aire frío del otoño. No se burló. Su profesionalismo resultaba de alguna manera más insultante que una burla directa. Son las 9 en punto. Según la orden judicial federal ejecutada el viernes, Gallagher Trust toma posesión legal total de esta propiedad y todos sus activos adjuntos. No puedes hacer esto, siseó Beatrice, su voz temblando con una mezcla tóxica de furia y terror. Esta casa la construyó mi abuelo. Están robando nuestra historia. Su hijo hipotecó su historia para financiar su estilo de vida, señora Hayes, corrigió Arthur con calma, indicándoles a los gestores de activos que avanzaran. Simplemente estamos cobrando la deuda. Por favor, hágase a un lado para que los cerrajeros puedan hacer su trabajo. Chloe arrastró su baúl por los escalones, el rostro retorcido de pánico. Richard, haz algo. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Mi colegiatura en Columbia vence el próximo mes. Ni siquiera tengo un auto. Richard no respondió. Solo observó en un silencio entumecido cómo un contratista de Vanguard se acercaba a la Range Rover 2019 estacionada cerca del garaje, el mismo vehículo que le había ofrecido insultantemente a Nora en el acuerdo de divorcio,
Escaneaba el número de serie y dejaba caer las llaves en una caja de seguridad. Se estaban llevando todo. Los autos, el arte, los muebles antiguos, la cava de vinos. Beatrice intentó empujar a un guardia de seguridad, aferrando contra su pecho una pesada caja de joyería. Esas son mías. Reliquias familiares. No tienen ningún derecho sobre esto. Arthur se interpuso en su camino, con el rostro impasible, y sacó un manifiesto impreso. De hecho, señora, Vanguard auditó los gastos de Richard. Rastreamos una transferencia de $200.000 del fondo corporativo usada para comprar el collar de diamantes Cartier de esa caja, para su cumpleaños del año pasado. Se considera capital robado. Entréguelo, o haré que las autoridades que esperan al final del camino la arresten por posesión de propiedad robada. Beatrice soltó un lamento patético, las manos temblando mientras entregaba la caja a Arthur. La matriarca cruel que había aterrorizado a Nora durante 4 años estaba completamente destruida, despojada de la riqueza que fue su única armadura. Richard finalmente se puso de pie. Miró a Arthur, con los ojos huecos. ¿Dónde está? ¿Dónde está Nora? La señorita Gallagher está en Manhattan, señor Hayes, respondió Arthur, haciéndoles una señal a los cerrajeros para que comenzaran a taladrar las puertas de entrada. Es la directora ejecutiva de un conglomerado global. No tiene el tiempo ni la inclinación de supervisar un desalojo. Sus pertenencias personales, ropa, electrónicos básicos, y cualquier efectivo que tuviera en sus cuentas de cheques personales ya fueron liberados. Le sugiero que llame un taxi. Jessica bloqueó mi número, murmuró Richard, casi para sí mismo. Canceló la boda el viernes por la tarde. Envió a su asistente a dejar el anillo de compromiso en mi escritorio. Una dura lección sobre las realidades de la alta sociedad, imagino, dijo Arthur con frialdad. Ahora, si me disculpa, tenemos una propiedad que inventariar. Richard, Beatrice y Chloe quedaron parados al final de su propio camino de entrada, aferrando sus maletas, esperando a que una compañía local de taxis los recogiera. Cuando finalmente llegó el taxi, un sedán amarillo maltrecho con la defensa abollada, Richard volteó a ver por última vez la enorme mansión de Greenwich. Las cerraduras nuevas hicieron clic en su lugar con un sonido pesado y final. El legado Hayes había muerto oficialmente. 6 meses después, el sol de primavera se reflejaba en los cañones de cristal de Wall Street. En la oficina de esquina del último piso de la Torre Vanguard International, Nora Gallagher estaba sentada tras su enorme escritorio de caoba, tomando un café negro. Se veía impecable con un traje blanco a medida de Tom Ford, muy lejos de los suéteres holgados con los que solía esconderse. Sobre su escritorio estaba la edición matutina del Wall Street Journal. Su rostro adornaba la portada, junto a un titular contundente: El fantasma regresa. Nora Gallagher reestructura Vanguard para una nueva era. El artículo detallaba su triunfante regreso de un sabático privado y su reestructuración brillante del portafolio tecnológico de Vanguard. También mencionaba la liquidación despiadada de una empresa logística mediana llamada Hayes Innovations, señalando que Vanguard había absorbido su propiedad intelectual y purgado a su corrupta junta ejecutiva. Arthur tocó suavemente la puerta abierta y entró. Buenos días, señorita Gallagher. La junta está lista para la revisión trimestral. Gracias, Arthur. Dame un momento, dijo Nora, dando unos golpecitos al periódico con una uña bien cuidada. Se procesaron los paquetes de indemnización para el personal de base de Hayes Innovations. Sí, señora, confirmó Arthur, con una pequeña sonrisa. Tal como usted pidió, cada empleado de nivel operativo, desarrollador y trabajador de almacén recibió un paquete de indemnización de 6 meses y asistencia para reubicación laboral dentro de las filiales tecnológicas de Vanguard. Solo la suite ejecutiva, el señor Hayes y sus cómplices, fueron despedidos con causa y sin ninguna compensación. Bien, dijo Nora, poniéndose de pie y alisando su saco. Quería destruir a Richard, no a la gente que dependía de él para alimentar a sus familias. Ejecutó la adquisición de manera impecable, señora, observó Arthur. Y si no le molesta que le pregunte, ¿ha seguido el rastro del señor Hayes desde la liquidación? Nora caminó hasta el ventanal del piso al techo, mirando hacia abajo los taxis amarillos y los peatones que se arrastraban cientos de metros más abajo. No lo sigo activamente, Arthur, dijo Nora en voz baja.
Pero los investigadores privados que Vanguard contrató para monitorear nuestros activos recuperados me enviaron un informe final la semana pasada. Al otro lado del río East, en un pequeño apartamento tipo estudio en lo profundo de Brooklyn, no muy lejos de aquel en el que Nora había vivido cuando se conocieron, Richard Hayes estaba sentado en una mesa de cocina de laminado rayado. El apartamento olía a cloro barato y grasa de cocina vieja. Las tuberías de calefacción resonaban ruidosamente dentro de las paredes. Richard miraba fijamente su laptop, revisando anuncios de empleo en LinkedIn. Su cabello, alguna vez impecable, estaba despeinado, y llevaba una camiseta gris desgastada. Había pasado los últimos 6 meses luchando contra la bancarrota personal. Sin las tarjetas corporativas ni el financiamiento de Oak Haven, no le quedaba más que una deuda aplastante y un currículum manchado por acusaciones de malversación. Ninguna firma respetable lo contrataría. Trabajaba como supervisor del turno nocturno en un almacén logístico, un castigo brutal para un hombre que solía fingir que había revolucionado el software de logística. Beatrice se había mudado a un pequeño condominio en Florida, financiado con la venta de sus últimos abrigos de diseñador, y se negaba a hablarle. Chloe había abandonado Columbia y trabajaba como anfitriona en un restaurante que solía frecuentar, escondiendo el rostro cada vez que entraban viejas amistades. El teléfono de Richard vibró sobre la mesa. Era una alerta de Google Noticias. Lo abrió. Era el artículo del Wall Street Journal. Se quedó mirando la fotografía en alta definición de Nora en su pantalla. Se veía poderosa, intocable, radiante. Se veía como una multimillonaria. Recordó aquella noche en el comedor de Greenwich, cuando le lanzó los papeles del divorcio, burlándose de su ropa, de su procedencia, asumiendo que era una parásita indefensa. Finalmente estaba pagando por ello. Recordó cómo ella había firmado los papeles sin decir una sola palabra. Recordó cómo ella le había dicho, no tienes idea. Una lágrima resbaló por la mejilla de Richard, cayendo sobre el plástico barato del teclado de su laptop. Cerró la laptop, hundió el rostro entre las manos, y lloró en el apartamento diminuto y helado, dándose cuenta demasiado tarde de que había desechado lo único real en su vida por una ilusión pasajera de poder. De vuelta en Manhattan, Nora se apartó de la ventana. No sentía lástima por Richard. Tampoco sentía enojo, ya no. Solo se sentía libre. El fantasma que había sido durante 4 años había muerto, y la reina había reclamado su trono. Vamos, Arthur, dijo Nora, saliendo de su oficina. Tenemos un imperio que dirigir. La historia de Nora es un recordatorio brillante de que el verdadero poder no necesita gritar para hacerse escuchar. Mientras Richard y su familia construyeron toda su identidad sobre la ilusión de la riqueza y el estatus, Nora tenía en sus manos la carta más poderosa, envuelta en un silencio absoluto. Cuando maltratas a las personas basándote en suposiciones sobre su valor, nunca sabes cuándo el universo, o una exesposa multimillonaria, te va a entregar una lección de realidad devastadora. Si te encantó esta historia de venganza absoluta y triunfo silencioso, no olvides darle like a este vídeo. Compártelo con alguien a quien le encante una buena historia de karma. Y no olvides suscribirte al canal para más historias increíbles, llenas de drama, cada semana.